Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics en 13 de Televisión. Hoy vamos a proyectar un clásico, tiene 52 años, ¿quién lo diría? El planeta de los simios, una película del 68, que fue un año especialmente, como diría yo, para que hubo de todo, y sobre todo en el cine. La película es una película dirigida por Franklin Schaffner, está interpretada por Charlton Heston y fue un éxito tremendo. Nadie lo pensaba que iba a ser así, era una aventura personal de Arthur Jacobs, que era un tipo también muy singular, un gran amante del cine y que estaba empeñado en llevarla a la pantalla, la novela de Pierre Boulle, que era muy difícil porque exigía una cantidad enorme de presupuesto, el maquillaje para el mundo simio de los monos era prácticamente en esa época irrealizable, pero ahí se encontraron a Charlton Heston, que en contra de lo que se ha dicho siempre, aparte que es verdad, que era un hombre muy conservador, todo el mundo del rifle, etcétera, pocas veces se cuenta que gracias a él mucha gente comprometida de la izquierda logró sacar adelante sus películas. Sam Peckinpah no pudo haber terminado mayor dandy sin la ayuda de Charlton Heston, que se enfrentó al estudio, incluso aportó parte de su dinero. Es el mismo caso de Tom Grise en El mar salvaje entre mil, que es un western estupendo y maravilloso. El propio director de esta película, Franklin Schaffner, tuvo un apoyo incondicional para hacer El señor de la guerra, de Lord War, que es una maravillosa película medieval. Y bueno, quiero decir que fue una parte importante que él dijera a la Fox, vamos a ir adelante, pero no nos engañemos, lo que le hizo a la Fox, a Zanuck, tomar la iniciativa, ni más ni menos, fue que antes había estrenado una película que se llamaba Viaje alucinante, de Richard Fleischer, y fue un éxito impresionante. Aquella película donde reducían un submarino al tamaño de 2 o 3 centímetros, reducían a la tripulación que iba allí, entre otros Raquel Welch, y se metían por el cuerpo humano y ahí pasaba de todo. Pues gracias al éxito ese que tuvo Fox, se hizo El planeta de los simios. Es una película que cuenta con un guión excepcional, yo diría. Una parte la escribe Michael Wilson, que era un guionista y que queda mucho de ello, de los represaliados por el macartismo. Había escrito películas maravillosas en Hollywood, como la del sol, como Un lugar bajo el sol, A Place in the Sun, con Elizabeth Taylor. Bueno, pero también escribió El puente sobre el río Kwai, aunque ahí ya no lo pudo firmar. Operación Cicerón, que es una maravilla de película de espías. Y luego estaba el gran estrella de la ciencia ficción, Rod Serling, el autor nada menos que aquí se llamó Dimensión desconocida, era de Twilight Zone, y que tiene mucho que ver, sobre todo el final de la película. Entre los tres que plantearon, Heston elige el que van ustedes a ver. Quiero decir que estamos ante una película especial, rodada en unas condiciones tremendas, 40 y tantos grados de temperatura, hay desnudos, sobre todo masculinos, en esta película, que no eran muy frecuentes en la época, y una dirección asombrosa. Pasa el tiempo y esta película adquiere una dimensión mítica enorme. Se volvieron a hacer remakes como 4 o 5, se hace una serie de televisión, pasan los años, Tim Burton, vuelven a hacer películas sobre el mismo tema, El planeta de los simios. Ya sé la inteligencia de Heston, que dijo, no, yo hago la primera, aparezco un momentito si queréis en la primera secuela y no hago más. Bueno, y tanto es así que aquí, muy buenas noches, Guillermo Balboni, acabáis de sacar un libro en Notorios. Sí, El planeta de los simios. De Ramón Alfonso, Jaime Iglesias, Enric Ros y Adrián Sánchez, que está entero dedicado para que dé la importancia. Gracias. Es cuando se cumplió el 50 aniversario y la verdad es que bueno, está además muy ilustrado como todos los libros de nuestros de Notorious, y la verdad es que lo que dices tú es que da para hablar pues muchísimo, ¿no? Desde conclusiones incluso teológicas, filosóficas, sí, claro. Y demás. Yo, la verdad es que, fíjate, lo que más me gusta de esta película es que, siendo una película apocalíptica, es calidad. Es decir, la fotografía es sumamente cálida, es casi acogedora, diría yo, es una cosa muy extraña, ¿no? Es decir, es verdad que es muy desasosegante todo lo que pasa, sí, sí. Pero a la vez es como una luz especial, te envuelve, te hace estar a gusto, en cierto modo, ¿no? En ese planeta. Y yo creo que, como dices tú también, Charlton Heston, fíjate, Charlton Heston cada vez me gusta más. Hay que añadir a lo que dices tú que también Sed de Mal, Orson Welles, es decir, que ha hecho, como dices tú, muchísimos proyectos, un hombre muy involucrado, parece, y yo de verdad que, fíjate que yo creo que es una de las personalidades más imponentes. La palabra para mí será imponente
de la historia del cine, pero yo creo que aquí, que se le ve arrastrado, se le ve vejado, se le ve tirado, no es el Charlton Heston de los 10 mandamientos, el héroe o Ben-Hur, yo creo que es todavía más imponente, a mí todavía me parece más imponente esa presencia, es más maduro, es decir, que incluso lo que dices tú, se pasa desnudo o prácticamente desnudo toda la película y ya tiene sus años y resulta, creo que esas subidas que hace, esa agilidad incluso que él demuestra, solo podría ser interpretada por un actor del carisma y de la potencia, ¿no? Diría yo, de Charlton Heston. Recuerda que además viene a Madrid y filma obras shakespearianas, o sea, Julio César. Todo Julio eso, César. claro. O sea que era, bueno, le gustaba mucho también la dirección, pero sobre todo muy metido muy involucrado. En el cine. Los diarios del Cid, no sé si has leído tú, esto fue publicado, ves cómo es una persona realmente que le gusta el cine, que no se limita a ir allí y ser una estrella, sino que se involucra en muchos aspectos, tú acabas de decir, en muchos aspectos con directores que aconseja, de la producción. Le gustaba trabajar, además mucho, él decía en el Cid, con la segunda unidad, que decía que es la que hacía el cine, ¿no? Es decir, que era íntimo de McCanut. Sí, bueno, y aquí le dobla. Ese es el hijo. Joe McCanut, pero... en Ben-Hur también le dobló. Claro, bueno, la caída esa. Y el torneo de Calahorra del Cid. También es Jackie McCanut, es el que le dobla el padre, que hace esa maravilla. O sea que, como dices tú, estaba muy implicado en lo que era el cine y el hecho de hacer películas. Y luego el personaje que hace también me parece muy interesante, porque en realidad es un personaje odioso, es un tío vengativo, un tío traicionero, un tío muy sarcástico, que se ríe de los ideales de los demás, que está ahí casi pasando, pero que de alguna manera, siendo así y siendo, digamos, insatisfecho, que es lo que yo creo que él es como es un superviviente, ¿no? Eso es lo que te hace sobrevivir, ser inconformista y ser traicionero e incluso exigente y caprichoso, como lo es en la película. Muy bien. Juanma González, buenas. Muy buenas. Bienvenido otra vez, que estuviste aquí hablando de la humanidad en peligro, con Guillermo, por cierto. Igual. Sí, repetimos terna, trío. Hay que decir que, aparte de crítico, y participa en el programa de la tarde de Luis Herrero, y en Libertad Digital, tienes ¿cómo se llama eso? Un podcast. Podcast con ese señor. Con un compañero tuyo, que ahora hablaremos de él. Pero bueno, sobre todo, sois unos grandes amantes de la ciencia ficción y unos grandes conocedores. Tienes algo antes de que veamos otra vez, por no sé cuántas veces he visto yo, pero habrá gente, incluso tiene la suerte de no haberla visto, y hoy es una noche especial. Bueno, es relevante decir lo que ya creo que habéis sugerido. El Planeta de los Simios sigue como franquicia y va a seguir como franquicia, es decir, en Disney Plus, no sé si en cine o en televisión directamente, esto va a continúa, está vivo y las nuevas generaciones lo conocen y lo han consumido y lo aceptan. Para mí es una peli de ciencia ficción muy relevante en el sentido de que es totalmente de ciencia ficción canónica, en el sentido de que exploras con Charlton Heston un mundo, como en Star Trek. Lo que pasa es que en virtud de un plot twist final muy Rod Serling, descubres que no es un mundo extraño y lejano, es tu mundo, y aquí empieza una nueva época en el género, en la ciencia ficción, que yo creo que muestra un país en crisis, Estados Unidos, no solo externa sino interna, de conciencia. Yo creo que por eso gustó tanto a Charlton Heston y gustó tanto a digamos, otros sectores ideológicos de Hollywood. Todos se podían ver identificados con el cinismo de ese personaje titular, y sobre todo con el hecho de que esta persona se ve arrojada a un futuro que no es ninguna utopía, es una distopía. Totalmente. No, se da la vuelta a todo, totalmente. No es una película subversiva. Es el año del magnicidio de Kennedy, en Estados Unidos. Exactamente. El año 68. O sea, esa tensión, esa angustia, es lo que se ve en la película todo el rato. Muy bien. Dani Palacios, la mitad de podcast, ¿no? La mitad de par impar, sí. Bueno, y aparte de otro gran conocedor y crítico, y yo he colaborado con él, y un gran realizador de reportajes, de temas, y un hombre muy implicado, e insisto, otro clásico de la ciencia ficción. Sí, un clásico además fundamental, porque yo creo que con el Planeta de los Simios se da un salto en el género de la ciencia ficción en Hollywood, bueno, en el cine en general, claro, porque yo creo que con el Planeta de los Simios la ciencia ficción pasa ya de serie B, es otra cosa, principalmente por la inclusión de Charlton Heston. Charlton Heston hace que una película que en cualquier otra época habría sido de serie B, de repente pasa a la serie A y se convierte en un super éxito. El Planeta de los Simios se convirtió en uno de los primeros blockbusters de Hollywood, y una de las primeras películas que creó franquicia. Y esto, cuando lo aplicamos al género, al cine de ciencia ficción en los años 60,
cuando en los años 50 había sido casi un subproducto, un cine un poco menor, pues es un salto de calidad en el género y gracias a esta película de ciencia ficción sigue siendo un género muy vigente. Bueno, y no os olvidéis de que el año 68 es cuando sale 2001. Sí, el mismo año. Otra película con monos. Sí, Distintos. Distintos, sí, claro, hay unos que el eslabón perdido, hay evolucionan. hay un flashback y se van a mil. Aquí nos vamos atrás. Aquí es involución. Es curioso, ¿eh? estos son medievales, pero más amistosos de todas formas, ¿no? Es curioso, ¿eh? Las Sí. dos películas el mismo año y tiene mucho que ver. Hay que batir palmas por John Chambers, que fue el maquillador de esta película, que era muy difícil que la gente, como decían al principio, se van a reír cuando vean a los monos y tal. Y no, les hizo de tal manera, no sé, el material que empleó, pero pueden actuar, los actores se nota que son actores, se interpretan. Está maravillosa King Hunter, por ejemplo, ¿no? Él es el responsable de la oreja puntiaguda de Leonard Nimoy, ¿verdad? Sí, sí. Y luego de Jerry Goldsmith, que hizo una música realmente maravillosa, es extraordinaria. Es una película A en todos los aspectos. La rodaban en Utah y en Arizona, tan despoblado para que pareciera un planeta que no tenía nada que ver con el nuestro, que a los actores los llevaban en helicópteros y los soltaban pero en medio de un calor, llevaban las cámaras, transportaban todo en helicópteros. Es algo tremendo. Yo creo que es una película, como dices tú, que le da la carta de ciudadanía, porque la aventura de 2001 es distinta, ya es diferente lo de Kubrick. Aquí es decir, vamos a hacer una película de ciencia ficción que pueda competir con cualquiera. Y creo que han pasado los años y algunos en la Academia de Hollywood estarán arrepentidos porque o 2001 o Planeta de los Simios pudo haber ganado el Oscar a la mejor película ese año. Que creo que la ganó Oliver, ¿no? Me parece ese año. A Oliver la ganó, no sé si fue ese año, pero un año... Creo que fue ese año, pero en fin, con todos ustedes, como digo, qué privilegio si alguno de vosotros no ha visto la película, porque desde el principio es una cosa que te coge y ya no te suelta, con una fotografía, como decía Guillermo, realmente envolvente, como es así toda la película y todo, no sé, es una historia mágica realmente. Así que El planeta de los simios, la primera y la única realmente, el clásico, la que dirigió Franklin Schaffner, un director del que luego hablaremos, pero adelantaremos que era muy querido en el cine español. Aquí rodó Patton, con la que ganó el Oscar, aquí rodó Nicolás y Alejandra, rodó mucho cine, y en Portugal rodó también Los chicos del Brasil, pero un gran director y que aquí hace un trabajo excepcional. Planeta de los simios, 68. Aquí estamos de vuelta. Siempre, aunque lo hayas visto muchas veces, ese último plano de la película te deja. Yo recuerdo que fue el Cine Avenida cuando se estrenó en Madrid y la gente salíamos todos como sobrecogidos, ¿no? Ante ese inesperado plano, ¿no? Que visto ahora, no sé qué os parecerá a vosotros, pero le sobra el diálogo, le sobra, no se necesita nada. ¿Lo ves? El ruido de las olas del mar, silencio, y no necesita nada, ni decir lo habéis conseguido, no, yo creo que está tan claro, es una imagen tan poderosa. Hay pocas veces que una imagen, un plano de grúa, como es en este caso, se transforma en un símbolo absoluto, en un manifiesto. Tiene todo ese plano. La película, como comentábamos antes, es el 68, mayo del 68, menudo año. En la Biblioteca Nacional de España, por cierto, se descubre un volumen con casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci, que fue un suceso de esa época. En Nueva York, en Estados Unidos, se realiza la apertura del Madison Square Garden,
el cuarto, porque ahora está en la estación de Pensilvania, pero ese es el 68. Antes había el tercero, que fue el más histórico, que estaba en la novena avenida con la calle 50, donde se celebraron todos los combates legendarios. Pero bueno, hay que ver que aquí hubo combates como Cassius Clay y Joe Frazier, llamado el combate del siglo, nada menos que en el Garden, que dicen los aficionados, ¿no? Digamos también que, por ejemplo, que en una conferencia de prensa en Nueva York, el grupo británico, nada menos que los Beatles, anuncia la creación de Apple Records, que es todo, sigue siendo todo un suceso. En Los Ángeles, California, naturalmente, disparan a Robert Kennedy, que muere al día siguiente. Fue en Dallas, me parece, ¿no? No, es su hermano, Robert Kennedy. Bobby, este es Bobby. Es Bobby, sí. Sí, a John Fitzgerald es en Dallas. Fue en el 63. Eso es el 63, sí, estaba ya confundido, claro. Acordaos de la película de ¿cómo se llamaba esa película estupenda de la noche? La noche se mueve, ¿te acordáis? Night Moves, que dice Jim Hackman, ¿qué hacías la noche que mataron a Kennedy? Y decía ella, ¿qué Kennedy? Y decía él, cualquier Kennedy. Me he confundido, claro. Era un diálogo estupendo. Alan Sharp escribió ese diálogo, ¿no? En México, bueno, además se inauguran los 19 Juegos Olímpicos, el número 19 ya, fíjate por lo que vamos ahora, ¿no? Y se pronunciaron campeón del mundo el Estudiantes de La Plata ante el Manchester United en fútbol. Elvis Presley vuelve a regresar con un éxito, bueno, verdaderamente colosal, y sobre todo es un año de muchos problemas y, mira, el Oscar a la mejor película es Oliver, sí. Pues hombre, yo creo que entre Oliver o 2001 o esto... Nunca le han dado el Oscar, ¿os habéis dado cuenta? Ninguna película de ciencia ficción, ni de terror. Robles. Ninguna. Ninguna, nunca. El Señor de los Anillos cuenta como fantasía. Bueno, y ya les costó mucho. Es próxima, sí, al menos. Por eso es lo más cercano que se te puede ocurrir. A la tercera, ¿no? Fue, ¿no? Exactamente. Fue la tercera, porque se llevó todos los Oscars, 11 o 10. Sí, es como, venga, ya no hay más oportunidades, llévatelo ya. Que yo nunca he visto diferencia tan grande entre El Señor de los Anillos 1, 2 y 3, para que la 3 sea mucho mejor, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento a la trilogía en sí. Era simbólico, casi. En algunas películas de terror, como por ejemplo Rosemary Baby, ¿cómo se llama? La semilla del diablo. La de Polanski, esa es una película magnífica. El Exorcista. Otra película magnífica. Les costaba y le sigue costando. 2001 hubiera merecido, es una película de una avance claro. en el cine. Desde luego comparada con Oliver, yo creo. Claro. Otra película. Se la llevó Gandhi ese año. Cuando se vota, o sea, que hay que empezar a decir que no solo es a las comedias a las que no premian, ¿eh? No, claro. Bueno, y fíjate, cuando sacáis el libro en Notorious, es que sigue vigente, como dice Juanma, el mito del planeta de los simios, la franquicia, siempre, ¿eh? Hay gente que... Nosotros, cuando trabajábamos con Fox para sacar la colección esta de imprescindibles del Corte Inglés, ¿te acuerdas que hacíamos? Sí, claro. Y sacábamos varias cosas. Me acuerdo que ellos siempre insistían en el planeta de los simios, que era lo que les seguía rentando de estas películas de catálogo que llaman ellos. Sí. Pues era como, fíjate, el jovencito Frankenstein era una de las que les seguía rentando mucho, no sé por qué. Decían que en España, además, y el planeta de los simios siempre estaban dispuestos a hacer cualquier tipo de producto, porque por mucho que repitieran, siempre se vendía. Toda la saga, además. Sí. Principalmente la primera, pero toda la saga. Además es que cada vez que sacan una película nueva y cada 5 años sale una, y cuando sacaron esta tercera trilogía, pues menos todavía, lo útil es reeditar esos mismos productos, con lo cual buena, han estado todo el rato saliendo de nuevo estas películas, lo cual es muy bien, me parece muy bien. Yo creo que ahí está muy clara la huella de Michael Wilson en una parte de la película, como la de Rod Serling en la otra, ¿no? Todo... Hay una serie de problemas metidos en el mundo, entre el mundo simio y el de ellos. La arrogancia que tiene Heston ante ellos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque él no lo sabe, más el nuevo Adán, porque al final es Adán. Sí, es el 100. Claro. Además, su compañera muerta que vemos al principio, que ha debido fallar la cápsula de esta de hibernación que tiene. Se sugiere que se suicida. Porque sí, no quiere vivir en porque no quiere, pero bueno, no sé. Y sugiere que es homínida también. Yo cuando veo la cara, tiene esos pelos que parece que es casi como... Él lo dice. Me refiero a nivel visual. No, es un proyecto un poco siniestro porque son 3 hombres con una mujer que van a un planeta nuevo a repoblarlo, digamos. Sí, claro. Ella va a ser nuestra nueva Eva. Sí.
pero no sabemos si se suicida o falla la cápsula. Sí, no llega dejó una tapa de boli cuando se cerró el no, digo, yo no me despierto. La sociedad es un poco medieval, ¿verdad? La sociedad. Totalmente. Sí, incluso la ropa, el ropaje es medieval, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, el tipo de sociedad que ellos tienen, basada en la ciencia, pero de aquella manera, yo creo que... Es un poco contraste, porque están muy avanzados. Realmente es así, son 2000 años más adelante, han ido para atrás, es evidente. Es curioso como médicamente tienen te hacen transfusiones, es decir, tienen unas armas de fuego, cámaras de fotos. Y sin embargo, estéticamente y arquitectónicamente, bueno, en la novela sí que es verdad, esto es por un problema de presupuesto, dicen, es decir, la novela sí que conducían vehículos futuristas. La de Tim Burton se parece más a la novela original. Sí, eso dicen, sí, es un poco más. Eso dicen que se parece. No leí la novela, se editó en España, la novela de Pierre Boulle, que firmó el guión y le dieron el Oscar, sin haberlo escrito, del Puente sobre el Río Kwai. Y era de Michael Wilson, que no lo pudo firmar. Yo creo la de Tim Burton, sin tampoco tener que defenderla excesivamente, yo creo que le dieron por otras razones. A esa película recibió palos por no parecer suficientemente de Tim Burton. Es decir, era la primera vez que Tim Burton salía de su universo y casi que pues se metía en una película de funcionario, ¿no? Y le dieron por eso, con lo cual... suya, es verdad. Exactamente. Igual ves esa película apartando esa idea, igual es otra cosa. Exactamente. La idea brillante es que el mundo racional son los humanos, el irracional son los humanos. Sí, pero fíjate, a mí ¿no? Eso es lo que ellos creen, los monos dicen. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está el eslabón perdido? El eslabón perdido. Y hablan al revés del claro, porque es verdad, de repente estos llegan y no pueden establecer un tipo de comunicación, pero es magnífico porque estás encontrándote con los mismos problemas con que se podría encontrar el mundo animal con nosotros. Bueno, es que está clarísimo. La cacería, posar con los cadáveres, las imágenes son muy la foto que se hace con Yo pienso la gente que se acercó en el año 68 a la película y ver las imágenes de la caza, de cómo los humanos los van cazando, cómo los tienen colgados como piezas como trofeos de caza, cómo se hacen fotos, las típicas fotos que hemos visto de cacerías, de monterías, donde la gente posa con sus piezas y las piezas son seres humanos. Y se hacen las fotos aquellas con los cadáveres. Terrible, muy potente, ¿eh? Sí. Que es un momento de locura, ¿no? Porque en ese momento el otro decide ya desmayarse. Charlton Heston, ¿verdad? ¿Cómo juega con el suspense justo antes Safner? Que claro, vemos que está en un planeta supuestamente despoblado donde no hay nadie. Y de repente, cuando ya encuentran el agua y se empiezan a bañar, vemos que unas manos empiezan a quitarle la ropa. Claro, tú sabes que la película se llama El planeta de los simios, pero esas manos dices, ¿serán ya los simios? Y claro, te sorprendes cuando ves que son seres humanos también. Sí. Y por eso la aparición de los simios es todavía más potente y más impactante, cuando de repente aparecen montados a caballo disparando directamente. Y además que se ven primero las patas de los caballos, tardan en enseñar la cara de ellos. Sí. Pero yo creo que eso está muy bien ese suspense porque es verdad que hay un spoiler hecho desde el título y en los carteles ya ves los simios, pero a pesar de ello, aunque sabes que, como dices tú, que van a venir los simios, tardan en llegar y estás intranquilo y estás en tensión hasta que salen, aunque sepas que van a salir. Pero ese suspense está. La erupción es impactante, cómo empiezan. Sí, Entran a caballos a tiros. La imagen primera del que cabalga es... Y además vemos primero cómo se oye una especie de rugido, de gruñido, ¿no? De gruñido que sale de la selva y vemos como de repente el maizal se empieza a mover. Sí, o sea, no renuncia a jugar la carta de esconder al monstruo, entre comillas, durante un cierto tiempo, no todo, ¿no? Porque esta es otro tipo de película, pero aún así es una referencia a esa ciencia ficción de la humanidad en peligro, ¿no? De quizá vamos a prolongar ese suspense, esa clase de no vamos a mostrar a la criatura. Personalmente... Un libro de ciencia ficción que creo que es ese que publicasteis vosotros. Sí, Vicente Díaz, al escribir del planeta de los simios, recuerdo que hace algo muy inteligente, muy brillante. Habla de Jonathan Swift, de los viajes de Jonathan Swift. Y tiene mucho que ver, porque él de repente, en vez de encontrarse el mundo de los gigantes o de los enanos, no, él se encuentra otro mundo distinto que él no puede imaginar. Porque claro, aquí la pelea es entre el Homo sapiens y el simio sapiens, porque claro, hay un Homo sapiens y un simio sapiens y se encuentran. Y entonces es imposible también la comunicación, salvo cuando ves a gente como ya de un nivel enorme, porque la doctora y estos son como Alberto Einstein, o sea, claro, son gente de una... Se les ve más, incluso moralmente e incluso empáticamente, ¿no? Pero es lo que sentiría Jonathan Swift, y además toda la crítica que tiene Jonathan Swift en su obra está aquí metida también,
porque es una película muy... Podría ser otro viaje. Sí. Sí, además, un viaje. En las nuevas películas la parábola es un poquito más animalista, no del todo, pero yo creo que los simios de esta primera trilogía no se va por ese lado, sino que realmente son como otros humanos. Es decir, son otros. Es cómo se lleva el ser humano con otra civilización diferente, que puede ser cualquier otra, ¿sabes? Cualquier otra raza, cualquier otro país vecino, cualquier otra etnia, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros un poco en esa peli. En la novela no se llamaba Ulises, ¿eh? Ulises se llamaba así. Sí, ¿no? Sí, también es haciendo referencia también, sí, claro. También estaba muy bien visto, ¿no? Sí, que es verdad que la novela era más referencial a... Pero a mí me choca cómo es posible que sea el primero, si ellos son humanos, si el resto son humanos, los que están allí en el maizal son humanos, sí. ¿Cómo es posible que él sea el primero que es capaz de razonar algo? Es decir, si no razonan, no son humanos. Es decir, el ser humano se caracteriza sobre todo por razonar. Si no razona, son otra cosa, pero no son humanos. ¿Cómo es posible que sea el único que haya intentado comunicarse, que haya intentado, es decir, de una manera racional, me refiero? Los simios tienen la idea del ser humano como algo irracional, como un animal. Pero si realmente son humanos los del maizal, uno de ellos podía haber intentado razonar porque lo lleva dentro, porque si es humano razona. ¿Crees que en las cacerías que estaba contando Dani se razona y uno que dice, pero... No digo en la cacería, no digo en la cacería. No, yo me refiero a eso. Digo cuando les capturan. Oye, un momento, que a lo mejor esta gente que estamos matando... Yo creo que es una licencia que se toman, claro, porque el verdadero tema de la película es cómo, digamos, las medidas o el retrato de las técnicas opresoras de un gobierno pueden aplastar a una clase y destacar a la otra. Es una película política. Exactamente, es absolutamente política, porque tienes un aspecto con Charlton Heston en medio calzoncillos que parece una fantasía heroica estilo Tarzán, estilo Burroughs, claro, pero la película pronto se embarra en un proceso judicial, se ensucia, digamos, esa mitología o ese argumento para meterse en lo que habéis dicho, una peli política totalmente, 100%. Cuanto vamos reconociendo a los simios como humanos, cuanto más vemos que los simios actúan como los humanos que conocemos del mundo contemporáneo, menos nos gustan. Sí, nos van cayendo cada vez peor. Cuando más tienen dejes y cosas que hemos visto, que al final los simios acaban siendo un reflejo de la sociedad actual de Estados Unidos, pues peor nos caen. El profesor Sayus nos cae mal desde el principio, pero luego, según vamos conociendo más cosas, nos va cayendo peor porque se parece más a nosotros. Hay un rap en Los Simpson con el Dr. Sayus que siempre, lo siento, se me viene. No puedo contarlo ahí. Es un musical, ¿no? Es un musical. El planeta de los simios es musical. Dr. Sayus. Es verdad. Fijaos que esta película, en teoría, iba a ser como pensaban en Fox, pues, una película de estas de cine infantil para el sábado. Familiar. Sí, a primera hora. Buck Rogers. Sí. Pero claro, lleva dentro dinamita la película. Pero luego es tan profesional Schaffner como director de aventuras que la película también te ofrece esto. Claro. Es decir, que la película es movida, no te paras. Una película de aventuras, desde luego, claro. Como todas las grandes películas las puedes ver desde muchos puntos de vista. Total, exactamente. Claro que tiene aventuras. Entraría en un libro de cine de aventuras. Cine de ciencia ficción, cine político. Sí, claro, entraría. De hecho, Richard Zanuck, el hijo de Zanuck, que es las primeras que produce, porque es el único que, digamos, hereda, ¿no?, el estudio de Darryl Zanuck, decía que él nunca había visto ese tono político, que como que no le apetecía verlo también. Yo creo que decía, no, es que yo nunca lo vi, me parecía una película de aventuras, y luego todo lo que ha venido después, a mí me lo están contando, pero yo nunca vi eso. Me parece increíble que no se ya, por eso. Yo que es algo voluntarista casi más, de no querer verlo, ¿no? La escena final donde Charlton Heston descubre la Estatua de la Libertad y cambia el significado entero de la película, se ha reducido, entre comillas, a un icono visual, porque es muy poderoso, pero no deja de ser una moraleja estilo Orwell en 1984. Estaban tratando de evitar que la gente conociera eso. Es decir, es como la quema de libros en ese libro, nunca mejor dicho, lo cual te da totalmente un empaque de ciencia ficción y de política a la película. La preocupación, cuando yo hablé con Schaffner, claro, para mí era no sé, hablar con él era fantástico, ¿no? Por esta película, El Señor de la Guerra, que yo le dije que la revista en donde yo escribía entonces, Cine Estudio, habíamos elegido mejor película del año. Me dijo, mejor del año. ¿El Señor de la Guerra? El Señor de la Guerra, de Lord War, que es una maravilla, una película medieval, pero con una edad media a la altura del séptimo sello de Bergman, o sea... Muy realista. Bueno, y yo le dije... me dio broma, y compartimos director de arte, Gil Parrondo, joder, fíjate, con Gil él hace, nunca lo olvidaré, la noche que ganaron el Oscar los dos en Patton,
estaban creo que en La Gavina, estaban rodando Nicolás y Alessandra, pero estaban en la Costa Brava trabajando, claro, y a ellos les llegó la noticia a las 3 o las 4 de la mañana, que es las 6 de la tarde, las 7 en Los Ángeles, y que me contaba Gil que se dieron un paseo los dos, charlando, ¿no? Que le iba a decir a Gil que al año siguiente volvía a ganarlo otra vez con Schaffner, con Nicolás y Alessandra, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería deciros es que la preocupación que tenía Schaffner decía, ¿y cómo lo hacemos real esto? El maquillaje, sobre todo. No, ¿y cómo lo hacemos real? Que puede haber una escena, un plano contra plano con un mono y que digas, joder, y que te interese y que te metas. ¿Cómo lo hacemos real? Los maquillajes están bien, pero hay otra cosa son los más. ojos, es la mirada. Tiene que haber actores. Sí, porque además les reconoces a Roddy McDowell. Está estupendo. No es como si pones un mono. King Hunter, la mirada de King Hunter es fundamental. Cómo mira a ojos claros. Bueno, la verdad es que ahí hay algo más. Ahí hay algo. Dice que es muy feo cuando lo quiere besar. Sí, bueno, pero o sea, eso no quiere decir nada. A mí también me da la impresión de que hay algo más, pero luego dices que eres tan feo, con lo cual... Pero hay una atracción... Bueno, yo no sé si os acordáis de una noticia que salió hace unos años, que era un gorila que había en Japón, que no recuerdo el nombre ahora, que tenía locas a las mujeres. Era un gorila seductor, iban las mujeres a verle a la jaula y realmente le veías y era seductor. O sea, es que tenía una mirada... El hijo de King Kong. Era un galán. Acuérdate de Faraway, en la mar, otra película de ciencia ficción maravillosa. Bueno, pero lo que decía Schaffner, luego yo lo pensaba y decía, es verdad, tengo un buen guión, tengo un buen maquillador, pero luego, cuando esté rodando un plano contra plano, como si fueran un hombre y una mujer normal, y dice, no, hombre, es un mono, o es una mujer simia. ¿Cómo lo hago real? Que no se ría la gente. Era la obsesión. Que el maquillaje funcionase. El maquillaje de John Chambers es fundamental. Y la fotografía, la música. Yo creo que junto con el maquillaje de Frankenstein y toda la serie universal de Jack Pierce, que bueno, es más creativo porque realmente está creando un personaje, aquí lo que está haciendo es disfrazarlos de mono. Creo que son, desde mi punto de vista, los dos maquillajes más fascinantes. Claro, es que tiene que ser un rostro articulado. Sí, porque son mejores que los de 2001. ¿Os acordáis al principio? Sí, mucho mejores. Sí, pero mucho mejores. Los de 2001 es un hombre disfrazado. En esta es un hombre disfrazado, pero no lo percibes en la Venus Rubia. Es un personaje. Sí. El otro es un hombre disfrazado. Claro, tiene que ser un maquillaje de alguna manera articulado. Es decir, cuando hablen se tiene que mover la boca de simio. Tiene que interpretar. Y luego ellos decían que un truco para que su rostro fuese más humano de alguna manera, o no pareciese una careta, ellos estaban constantemente debajo de la máscara haciendo gesticulando, para que se moviese, la cara se moviese. O sea, el maquillaje tiene la movilidad que tiene, que es limitado. Pero ellos descubrieron el truco de, si gesticulamos constantemente debajo de la máscara, de la prótesis, va a parecer que hay movimiento del que hay. Claro, funciona. Exagerar los movimientos para que la máscara los reproduce. Yo tengo aquí apuntado que el 20% del presupuesto fue maquillaje, sí. 20% de la película. Bueno, es que Zanuck es lo que le obsesionaba. Decía, si no va a ser el maquillaje, no os puedo dar dinero. De hecho, hubo películas que se quedaron sin maquilladores, es decir, producciones que tuvieron que retrasarse porque estaban todos los maquilladores trabajando para esa película. Tuvieron que hacer una prueba, hicieron una prueba como una especie de corto, una prueba para el maquillaje con Edward G. Robinson y Josh Brolin, era el de hotel. Y hablaban y lo hacían, claro. Y de hecho Edward G. Robinson dijo que desechó el proyecto porque decía que era incapaz a su edad de soportar todo aquel maquillaje y las sesiones que implicaba, eran creo que 6 horas o 7 horas maquillando. Y luego, y no como podía. tú decías, lo peor nuestro de la raza humana la van adquiriendo ellos. Claro. El miedo al otro. Van heredando todo. Pero yo creo que ella cada vez es más encantadora. Ella sí, es bueno. Sí, ella está claro que... a mí me da, en una de las secuelas los matan a Cornelio y a... Y entonces se queda César. Y es muy, a mí me duele mucho. Hombre, claro. Bueno, es que es un encanto. Es que todas las películas del Planeta de los Simios, absolutamente todas, terminan mal. Porque la intención era, terminamos y no hacemos más. Porque muchos de los actores no querían seguir haciendo el Predator. Y siempre se las ingeniaban para sacar algo para hacer una secuela. Pero lo hacían bien, se les ingeniaban. No, y yo valoro las secuelas porque sí que es cierto, enlazando con una cosa que dijo Dani al principio, de que lo que convirtió los Planeta de los Simios de serie B a serie A fue Charlton Heston. Porque todavía el sistema de estrellas lo guiaba todo, lo fundamentaba. Y efectivamente, cuando Charlton Heston dijo hasta aquí he llegado, salió un ratito en la segunda, las películas retornaron a esa serie B donde él no quiso, no quiso. Se lo dijeron y él dijo, no, yo no os cobro,
y si queréis algún plano al principio o al final, me matáis, como queráis, pero yo ni siquiera, pero yo no hago. No, y dijo, yo salgo, pero me matáis. Y efectivamente sale al final y pone la bomba atómica, que yo creo que a eso le encantó, le volvió loco a Charlton Heston, activar una bomba atómica. La bomba atómica que era como una especie de dios, además. Exactamente, y decir, a tomar viento todo. De todas maneras, Charlton Heston tampoco tuvo después una gran carrera. Quiero decir que rechazó esto, pero tampoco se puso a hacer grandísimas películas. Alguna tiene, pero también Schaffner el último hombre... no quiere hacerlo, ¿eh? La segunda parte. Él tampoco quiere, dice ya. Pero él ya, claro, es que esta es una película para él que le catapulta. Luego, fíjate, Patton es una película carísima. Fox había hecho El mejor hombre y el de la guerra, prácticamente. Sí, antes había hecho una película El mejor hombre, la de... muy buena, The Best Man, sí, con la de Henry Fonda. Fonda. Película política sobre un candidato a los Estados Unidos. Y antes Rosas Perdidas, con John Woodward. Entonces, sí, él, por lo visto, todo, según me contaba mi Gil Parrondo, el mayor éxito fue cuando montó en teatro Tempestad sobre Washington, la que luego haría la película Otto Preminger, ¿no? Y creo que fue un montaje increíble. Dice que... O sea, que le iba a lo político. Sí, él trabajaba en televisión. Sí, había ganado todos los Emmys. Un montaje de 12 hombres sin piedad. Esas Marty, 12 hombres sin piedad. Sí. Todos los Emmys se los había ganado. Los clásicos de la... Y él era compañero de colegio y luego de los primeros años de estudio de Charlton Heston. Claro, por eso se conocían, y entonces le dijo, oye, sí, bueno, estoy metido en el Señor de la Guerra, claro que Schaffner está en esta película por Charlton Heston, obviamente. Claro. Hay una anécdota que cuando hemos mencionado el Señor de la Guerra, muy buena, en el que Schaffner decía que tenían cuando estaban rodando El Señor de la Guerra, que tenían un chaval por ahí, un chavalillo joven que estaba constantemente preguntando, una especie de meritorio, que no hacía más que preguntarle cosas, oye, tal, como aprendiendo un poco el oficio. Y tiempo después se dio cuenta que ese chaval era Steven Spielberg. Madre mía. Que debía vivir en los estudios por aquella época. Sí, debía de ir incordiando por ahí, preguntando a todo el mundo, ¿no? No, y que además siguió la trayectoria de hacer Galería Nocturna. Hizo Gallery. Sí. Claro, con John Crawford, el primer episodio. Sí, pero... Bueno, y con Roddy McDowell también salía en ese piloto. No, pero que prefiero que estaba metido en este mundo, ¿no? De la ciencia ficción, pues bueno, claro. Le ha gustado Encuentros en tercera fase. Sus primeros años son televisivos, o sea, pero está relacionado. Lo que pasa es que yo recuerdo cuando vimos El Señor de la Guerra, era impresionante esa película. Era más realista de lo que serán las películas de aventuras medievales. El tipo que llegaba a un pueblo sin gente, nada, con unas costumbres todavía terribles, y la escena aquella donde él veía a aquella chica desnuda en el baño, Rosemary Forsyth, y él, que era el señor que venía allí con la torre donde vivía, todo, y la ve. Es un momento maravilloso, ¿no? De rodaje. Es que rodaba muy bien. Esa película es impresionante. Aquí le dedica un primer plano un poco diabólico cuando le dicen que le van a esterilizar y le sacan un primer plano a Charlton Heston. Pero aquí hace un despliegue, Schaffner, de todos los medios y las modas de la época también, porque es las películas que yo veo que se utiliza en hollywoodienses la cámara en mano de manera tan descarada. La persecución es magnífica. Sí. O el aterrizaje. Cuando él se cae. El aterrizaje psicodélico. Cuando él se cae, la cámara cómo gira. Sí, y planos aberrantes desde abajo. Eso como la cámara está en el suelo y le sigue. Que vemos que el taparrabos tapa bien porque digo... Y ahí sale, o sea, la banda sonora de Jerry Goldsmith es particularmente vanguardista, porque a veces Goldsmith no recurría a sus sonidos típicos, realmente ensayaba. Pero la persecución es puro sonido Goldsmith y además va subiendo, escalando hasta que culmina con la gran frase de la película, ¿no? Quita tus manos de encima, simio asqueroso, que es como la gran frase podría ser el eslogan de la cinta. Escena de persecución, larga y muy poderosa. Buena. Despliegue, Perdona un segundo, que tú decías eso, y es esa modernidad de la puesta en escena dentro de lo clásico. Sí, porque es curioso, eso es muy difícil mezclarlo. Sigue. Sí, que digo que todas estas digamos, cosas más psicodélicas, más de la cámara que dices tú, más en mano, hay películas de los años 70 que acusan el tiempo, es decir, ves que son de la época, o sea, son un poco ya modernas. Modernas y pasadas. Sin embargo, a mí que me gusta el cine clásico, como sabéis, yo aquí no me resulta, a mí lo otro me resultaría un poco pasado. Natural. Aquí, fluye natural. No abusa. Están integradas las dos maneras del cine. Yo creo lo que se llevaba en aquella época de cámara en mano, de cámara temblorosa, así, siguiendo los personajes de primer término, y luego para movimientos de grúa y movimientos clásicos. Claro. Cuando entran en esa especie de museo donde están los humanos disecados, que es espectacular, como el trabajo de grúas, como decían los personajes, es muy bueno. O sea, pero es que, si tú lo mezclas bien, ni siquiera salta. Acordaos, otra película, 2001,
cámara en mano, en cinerama, que era como se veía cuando ellos van bajando para encontrarse la piedra negra, y va con la cámara en mano, van todo eso, y claro, porque es normal ahí, no te choca, pero es decir, que cuando eres un tipo como Kubrick, como Schaffner, dominas el lenguaje de tal manera... Sabes cómo ponerlo. Claro, que puedes hacer cualquier tipo de usarlo cosa. en un no queda un momento pastiche ahí metido, entra en la narrativa perfecta. No es un recurso meramente estético, sino que es en los momentos más complicados de Charlton Heston, pues le pone cámara en mano porque no sabes lo que va a pasar con él. Cualquier amenaza por cualquier lado. Pues parece, esa persecución me recuerda un poco, fijaros, la escena de Vida rebeldes de los caballos. Es decir, al fin y al cabo, Charlton Heston es un ejemplar magnífico humano. Es decir, como ejemplar humano es bestial. Es decir, sería si vas a un zoológico de humanos, Charlton Heston sería un león bonito, ¿no? Un caballo. El león. Entonces, le cazan también como aquellos caballos, ¿acordáis? Con Marilyn horrorizada y les tiran las cuerdas, y lo mismo hacen con Charlton Heston, le ponen aquel bozal. Es como intentar aplacar un torrente animal, que en este caso sería Charlton Heston, y a mí me recuerda un poco lo que dices tú del animalismo, ¿no? Que parece un poco ponerse en el lugar, ¿no? Sí, un animal paradigmático, bellísimo, un animal majestuoso y maravilloso, doblegado, ¿no? Cómo se doblega. Sí, y qué porte tiene un hombre como Charlton Heston en esa edad, que no era joven. Que ya no era un chavalillo, que se desnuda. O sea, bueno, y está estupendo. Madre mía, este hombre cómo está. La escena en donde les roban la ropa parece dirigida por John Landis, porque además encima este director de comedia tenía fijación por los monos, no sé si lo sabéis. Sí. Películas de monos, de hombres disfrazados de monos un poquito pervertidos. Hay un Viquinos por ahí en el que él habla de esa escena en el juicio donde le desnudan, le quitan la ropa porque huele mal. Sí. O sea, quitan esos harapos que huelen fatal, entonces se quitan y le dejan desnudo delante del tribunal de los orangutanes. Y hay una mujer del equipo pasó por detrás de Charlton Heston y se quedó fascinada de lo bien que estaba Charlton Heston todavía con esa edad, y le dijo, buen culo. Y él lo cuenta como con orgullo. Era Charlton Heston, ¿no? Es que ¿a qué actor le hemos visto el culo clásico en el cine? Muy poco. Yo creo que es. Esto lleva como a ver cuán han evolucionado los físicos de los héroes en las pelis, porque luego en la de Mark Wahlberg del 2001, Mark Wahlberg es un físico completamente distinto, ¿no? Es mucho más cachas, es modelo de Calvin Klein y mucho más musculado, ¿no? Pero en ese momento el modelo de hombría era Charlton Heston, más maduro. Con pelo. Creo que tiene un físico atemporal. Charlton Heston puede ser un actor de acción ahora mismo, sin ninguna duda. La cara que tiene. Cara bíblica. Se cómo es el Ben-Hur. Bueno, en todas. Claro, en todas. En El Señor de la Guerra. Sí. En esas películas es impresionante. El físico, la cara es como de una mirada mineral, tiene, ¿verdad? Es algo increíble. Los ojos entrecerrados, ¿no? Pero ¿Quién le iba a decir a Fox que cuando empezó la película dice, y además vais a hacerla con mensaje? Es verdad, claro. Además vais a hacer la película con un mensaje que va a hablar todo el mundo de él. Es increíble, ¿no? Está Fox en ese momento muy fuerte, ¿no? Es la llegada del hijo de Zanuck. Claro, es de las primeras que está. De todas maneras, pasó por dificultades. Venía de Cleopatra, venía del 63 en la Cleopatra, que está a punto de acabar con el estudio. Dicen que si no se llega a estrenar Sonrisas y Lágrimas 2 años después, que fue el exitazo que fue, la Fox no existiría, ¿no? Y esta película, aunque como tú bien decías, cada vez el presupuesto iba menos, es decir, las secuelas podían haber aprovechado pero tenían menos dinero, tenían dificultades en el estudio, iban bajando. Tenían ya el público. Además es que tú ves esta película ahora con la mentalidad quizá de una persona que accede al cine ahora con 20 años o con 15, me da igual. Bueno, quizás son prejuicios, pero sí que es una película complementaria entre el paradigma clásico y el paradigma comercial que que son complementarios, pero que iba a venir en los 70, 80. Con un puente, ¿no? Con un puente, esta película puede gustar a esos dos sectores amplios de la audiencia. Es una película realmente universal y todavía funciona. ¿Por qué? Porque es buena. Entonces, por la época que está y por ese cambio de cosas que tienes, que puedes ver cosas de un cine y del otro cine, pero a la vez ves el puente, como decís, entre ambas, pues yo creo que es una película plenamente actual. ¿La estrenas ahora? Podría tener éxito. Pero incluso los maquillajes siguen siendo todavía, yo creo, vigentes. No ves una cosa, dices, bueno, cutre. No, es que es un maquillaje perfecto, como decías tú, bien gesticulado, bien interpretado. Ahora King Kong. ¿Ves ahora el King Kong de los años 30? Y sigue siendo... Es que en este King Kong, es que contra el encanto no puedes competir. Es decir, y esta película el encanto es lo mayor que hay. Y esta película tiene encanto. Con el encanto no hay competencia. Las de Tim Burton
Burton, yo no la he visto, imagino que sea perfecto, el mono será más perfecto. El maquillaje probablemente. de Rick Baker es espectacular, es horrible. Pero... La película en general más trepidante y las Igual actuaciones... ya está rodada con drones, helicópteros, ya todo muy moderno, las últimas... Y ya, luego en las tres últimas el gran truco es sustituir los maquillajes por un ser digital, que no obstante todavía son casi artesanales dentro de lo que cabe, ¿no? Porque hay una actuación. Detrás, lo que pasa es que ahora se capta con multitud de captura de movimiento que sí que capta. De hecho, está particularmente bien hecha en esas películas. Por eso yo creo que están bastante bien valoradas las que han hecho... Sí, esas últimas, yo creo que están más valoradas incluso la de Tim Burton, ¿no? Absolutamente, la de Tim Burton no tuvo continuidad como saga. Estas películas van se quedaba por otro lado. Con ese final, o sea, también, a nuestro amigo Enrique le encantan, Enrique Alegrete le encantan todas las secuelas. Le gusta mucho. Todas. Las que dice él, no la de Tim Burton. Sí, las de Rupert Wyatt y ¿cómo se llama? Matt Reeves, que es el director de la última de Batman. Son un alarde de rodajes, puentes, todo eso es una batalla espectacular. Esta está hecha todavía al viejo estilo. Claro, a mí que sabéis que me gusta ese viejo estilo, me es totalmente asimilable. Y a la vez lo que dice él, tiene el puente hacia el otro también, ¿no? Por eso es una película clásica. Sí. Clásico del cine. Yo cuando la vi me esperaba que iba a ser menos clásica de lo que, o sea, que me gustó más porque me esperaba que iba a ser menos clásica de lo que es, pero es que es clásica y tiene esa, sobre todo en la fotografía, no insisto en lo mismo de la fotografía. Bueno, es que Leon Shanroy había trabajado toda su vida en la Ford, ganó 3 Oscars seguidos, un año detrás de otro, o sea, y aquí has dado tú la palabra, es verdad, estás como hay como una envoltura de la fotografía. Es un clima, tranquilizador, tranquilizador, acogedor. Dentro de que es bastante tremendo todo lo que cuenta y es desasosegante, es acogedor. Y se la juega porque te exhibe los maquillajes a pleno sol, a pleno día, absolutamente sin sombras. La de Tony Burton precisamente es mucho más oscura, es más Burton. Es oscuro, es de noche, los exteriores son oscuros. Aquí no, esta película podría haber estado rodada en Almería, se me ocurre, incluso por época, ¿no? Bueno, a ver, en el desierto las primeras escenas estaban a 50 grados y a uno de los 3 astronautas le dio un chungo que casi se muere en mitad del rodaje. Oye, es una de las primeras películas de Hollywood, de todos, donde hacen ¿cómo se llama esa fórmula de confidencialidad? Que no puedes decir nada. El contrato de confidencialidad. Secreto absoluto, nunca supo nada. No se filtró nada hasta que se estrenó la película. No ya el plano final, ¿no? No se sabía nada. ¿Y qué otros finales tenía? Porque tenía eran 3 finales. 3 finales. El Nova estaba embarazada. Sí. Es verdad. La chica, la humana que no habla, que era la novia de Sanuk, por cierto. Es verdad, la novia de Sanuk. Era una Miss América que tenía de su novia de aquella época. Por lo visto. Hizo como el padre que metía a Bella Darby, ¿te acuerdas? Que era la amante, la metía en película, pues el hijo hacía lo mismo. Exacto. O como los Ringueri en Tiburón, que era la pareja del jefe del estudio en ese momento. Y él metió Zanuck a su chica. Sí, claro. No, pero la confidencialidad es increíble porque no se filtró nada, hasta que se estrena la película. Psicosis lo tuvo también, yo creo. Ahora hay muchas películas que, por ejemplo, series de televisión, no se dice nada, porque dices, la temporada que vas a ver, The Crown, pero nadie sabe, ¿no? Incluso ponen otro título en la claqueta, imprimen los guiones en rojo para que no se filtren. Bueno, Hitchcock hizo hacer ver que estaba haciendo pruebas actrices para el papel de la madre, en Psicosis, para que creyeran que era... Eso llega incluso hasta la etapa del rodaje en países distintos, en países extranjeros. Cuando, por ejemplo, las películas de Marvel, hay muchas películas que a la hora de los actores españoles de redoblar la película en español, solo ven la boca de los actores, no ven nada de la cara. Ha llegado el momento. Dime cuál es a ver, que tengo curiosidad. ¿Cuál es el momento que más te gusta de esta película que tantas veces hemos visto? Pues yo es que, fíjate, me pasa un poco como con Psicosis, que acabamos de hablar, que a mí me gusta más la primera parte hasta que empieza el meollo. Es decir, a mí Psicosis me gusta más el principio del robo hasta que llega al hotel, y aquí me gusta más todo el principio hasta el maizal, por así decirlo. O sea, toda la primera parte, cuando hay como una presencia arriba, ¿no? Parece que les están observando. El espectador sabe lo de los monos, parece que alguien les está observando de una manera maquiavélica y peligrosa. Todas esas tomas primeras, esos que se ve que están entre las rocas andando desde muy arriba enfocado, para mí sería
aparte de escena concreta, toda la parte que más me gusta de la película. Creo que la primera parte, que es la menos espectacular quizá, y el preámbulo, por así decirlo, además, mucho suspense, es la que más me gusta. Es un suspense maravilloso. A pesar de que sabes que van a salir los monos, tienes el suspense. Bueno, no te creas que mucha gente sabía, porque cuando empiezas a ver la película aquí... Claro, pero yo creo que ninguno de nosotros habremos, por ejemplo, el final lo sabíamos ya. No, claro. No, yo cuando la vi no. Tú no, claro, pero el resto tienes la suerte esa de haberla visto, de haberte llevado ese impacto. Con mi inolvidable amigo Antonio Jiménez Rico. Eso es una suerte, no saber el final. Claro, se la estrenaron, por ejemplo, y la vimos a los 2 días en el Cine Avenida, o 3. Tiene que ser impactante. Claro, porque sabes lo de los monos por las carteleras, claro. Y eso lo ves, y dices, pero no te esperas, claro. Que al final estás en la Tierra. Eso es algo pero tremendo. Es que el resto sí que sabíamos el final, esa es la pena. Claro, yo por lo menos, vamos. Sí. Aún así es impresionante. Aún así es impresionante, claro. Increíble final. Y para ti, Juanma. Bueno, he dicho el plano de que iban a esterilizar a Charlton Heston. Voy a pasar a otro. Que tampoco sea el último porque hay que complicarse un poco la vida, pero me gusta mucho la persecución central de la película, no la primera cuando les capturan, sino cuando se trata de escapar y Jerry Goldsmith se ha catado a la orquesta, lo que he mencionado antes, esa parte física de la película y del individuo tratando de huir me mola mucho, me gusta. Y precisamente ese momento final y en cómo culmina en un crescendo Schaffner de toda la función, con el grito y con el zoom muy dramático que hace, me encanta, porque ahí caray, aquí ha hecho una pieza separada del resto de la película, una set piece que se diría, sí, ¿no? Sí. De modo que yo creo que es mi escena realmente favorita de la peli. ¿Y para ti, Dani? La más ruidosa, además. Aparte del final, que es obvio por todo, porque al final ha quedado como uno de los grandes finales de la historia del cine más recordados. Sin duda, sin ninguna duda. O sea, mucha gente conoce el final del Planeta de los Simios sin haber visto la película. Sí. O sea, la imagen icónica de la Estatua de la Libertad. Y la escena de la persecución a Charlton Heston por el museo y demás, que me encanta la presentación de los simios, cómo aparecen los simios en el campo de maíz montados a caballo y disparando. O sea, nadie se espera en eso. Yo me pongo en la piel de el público que fue en el año 68 y cómo irrumpe los gorilas, que son los militares, porque luego están las 3 estatuas dentro de... Además tiene esa cosa aberrante. Habla mucho de la desmitificación de la película, ¿no? Normalmente un hombre a caballo es un vaquero, el western, el mito americano, y de repente te cascan un mono. Sí, te ponen un gorila disparando manos. Exactamente. ¿Cómo irrumpe así directamente sin te han creado todo el suspense con las manos llevándose la ropa de los humanos? Y esa aparición de los simios montados a caballo matando a los humanos me parece... Y ese mundo del maizal, yo no sé por qué, a mí me recuerda a Stephen King, fíjate. Sí, con la muerte en los talones, también cuando va con la avioneta, que Stephen también está... King, es que él cuenta. Esos maizales. Spielberg, de alguna manera, en El Mundo Perdido, hace algo parecido también con los dinosaurios. Campo de sueños, le dicen a Charlton Heston, si lo construyes... él vendrá. Claro. Pero de todas maneras hay que batir palmas por Rod Serling porque ese final es impresionante. Y él ha tenido varios en la de la Dimensión Desconocida. Había varios episodios de él sorprendentemente buenos, ¿no? Yo, como decía antes al principio, por supuesto que es lo que más me gusta, pero si yo pudiera, y además se puede hacer la prueba, quita el sonido, no hace falta que diga, lo habéis conseguido, está ahí, no sé qué, no, es ver eso, la música, que es una maravilla, las olas, el sonido de las olas, claro, que es una maravilla, y quedarse así de... Sobra el diálogo. Además es un momento en el que la música también baja en la película, en el momento de la música que está presente durante toda la película, ahí se hace menos... Luego en otras versiones la han copiado, están en la biblioteca de Nueva York, ¿te acuerdas? En la segunda o la tercera, ves cosas de estas que quieren ser el equivalente de esto, mira la biblioteca de Nueva York, pero nada, el impacto... Sería un estupendo capítulo de Dimensión Desconocida, comprimido, esta película, ¿eh? Bueno, y siempre es Estados Unidos, claro, es la Estatua de la Libertad, no es la Torre Eiffel, siempre es lo mismo, ¿no? Lo que pasa siempre la ponía en peligro, entonces siempre es, claro, lógicamente. Y hablan inglés los indios. Y el puente de Brooklyn o el puente de donde sea, eso es evidente. Pero fíjate, 52 años, ¿eh? 52. Y se ve, está tersa la película, está... Increíble. Lo que dice él, yo creo que gente que incluso que no entrase mucho al cine clásico, gente joven, entraría aquí perfectamente. Absolutamente. Seguro. Sí. ¿Por qué lo crees tú eso? Lo creo por el ritmo de la película, porque no se embarra nunca, tiene un ritmo rápido de bueno, no es que las películas anteriores sean lentas, pero es una exactamente. Juanma, te lo pregunto porque el cine de esa época
es más lento. Sí. Sí. La gente de ahora, la gente estupenda y los cinéfilos están más acostumbrados a un ritmo, que diría yo, de publicidad, a un ritmo muy rápido. Las películas se cuentan para... Entonces, por eso te preguntaba, ¿por qué lo crees tú que una película del 68 sigue cautivando a una audiencia más joven, ¿no? La perfecta la producción del cine clásico, que es muy el principio de la película. Sí, a mí es lo que más me gusta. Y de repente te metes escenas de acción que son muy trepidantes, con muy buen ritmo, que son más del cine actual. Y los de Fox y los de Disney no seguirían haciendo nuevas secuelas sin un estudio de mercado que les dijera, aquí hay un concepto que si se hace bien resulta atractivo a toda la gente. Bueno, luego está todo el merchandising que no hemos hablado, que todo el que dio, es de las primeras que dio lugar a muñequitos, a tacitas. Sí. Claro, es de las primeras, antes de Star Wars, que fue antes incluso, claro, que es la eclosión de... Sí, y Roddy McDowall, que es una estrella de la serie B, pues muy entrañable, ¿no? Noche de Miedo, todas las secuelas que hizo de su hijo. La cadena invisible también, de niño, justo. Que verde era mi valle. Sí. A mí Roddy me encanta. Y Charlton Heston, ¿eh? Heston ha sido Moisés, que ha sido el Cid, que ha sido... Pero yo, fíjate, con todo eso... Me parece aquí todavía más imponente. Fíjate que las otras son más clásicas, pero aquí le veo totalmente imponente. A mí me gusta mucho Mayor Dandy. Una maravilla. Es una maravilla en esa película. Así bajo la niebla, me gusta a mí. Claro. A mí me gusta que era muy buen actor. Sí, cuando se mete en el género como aquí de ciencia ficción y como Soylent Green y Omega Man. El Omega Man también. Sí, hizo 3 películas de ciencia ficción en los 70 absolutamente trascendentales. Omega Man, esa sí que era buena también. Cuando el destino nos alcance y la del último hombre vivo, Soylent Green. Sí, Soylent Green que tomaban, que era el alimento, ¿te acuerdas? Qué buena película es esa. Sí. Y que bien está Edward Robinson. Y son 3 películas que expresan un descontento brutal contra el sistema. Se fue hacia la ciencia ficción al final de su carrera, se especializó en ciencia ficción. Sería muy bonito un libro, Heston. Bueno, vamos a hacerlo. Cumple 100 años en el 23 y sacaremos un libro. Cumple 100 años, cumpliría si viviese 100 años. Sí, Heston el Rojo.